Como parte del sílabo que habíamos destinado, pues el tema a empezar es con los relés electromagnéticos y con los contactores electromagnéticos, ¿no? Que pues a resumen, por así decirlo, pues son elementos que básicamente hacen lo mismo, pero difieren en la carga que pueden soportar, básicamente, ¿no? Nosotros, por una definición general de estos dispositivos, ¿sí? Nosotros podríamos decir que son dispositivos que nos permiten hacer modificaciones dentro de un proceso, ¿no? Como es el caso de activar algo o desactivar. Pero es una definición bastante general de las normas técnicas que existen dentro de manera internacional. Entonces nosotros vamos a ir con un concepto más específico, ¿no? Los relés básicamente funcionan como un interruptor que mediante su accionamiento permiten el paso o no de corriente, ¿no? El ejemplo más claro son los interruptores de nuestras casas, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a nuestras casas prendemos o apagamos el foco, ¿verdad? De nuestra habitación. Pero, ¿cuál es el accionamiento cuando es de un interruptor? Pues es de forma manual, ¿verdad? Porque usted efectivamente tiene que presionar con su mano para prender o apagar la luz. ¿Cuál es la diferencia con los relés electromagnéticos? Que en vez de hacerlos el accionamiento mediante una forma manual, lo hacen de una manera eléctrica. Pero usted dirá, ¿por qué se llaman electromagnéticos? También les dicen relés eléctricos o relés electromagnéticos. ¿Por qué? Porque basan su principio de funcionamiento de la siguiente forma, ¿sí? Nosotros, un relé, pues básicamente consiste en tener una bobina, ¿sí? Que al ser accionada permite mover un punto móvil que tiene dentro del relé para abrir o cerrar un interruptor, como vemos ahí en la imagen. Entonces se llama relé electromagnético porque esta bobina, al ser excitada, ¿verdad? Al ser excitada con tensión, va a generar un flujo magnético, como vemos en esta flecha de color negro que se genera por encima de la bobina, ¿no? Entonces, nosotros de aquí en adelante diremos, cuando yo digo excitación de un circuito, ¿a qué voy a hacer referencia, Ricardo? Cuando digo excitar un circuito. No está Ricardo, ya se ha ido. Perdón, A no mandarle le escuché. corriente. Estoy Ya, aquí. ya, Ricardo, ¿a qué hace referencia a excitar un circuito? Mil disculpas que la bebé estaba haciendo bulla, no le entendí. Yo pensé que estaba hablando de otra cosa. Ya. La excitación hace al paso cuando usted dice el término de excitación, quiere decir que está ingresando corriente al relé. Está siendo atraído el electroimán por medio de la corriente. Ya, muy bien, nos dice Ricardo que es agregar corriente a un circuito, ¿no? Está bien, está sí y no bien dicho, ¿no? Más bien es como la palabra, gracias Ricardo, tal vez la palabra no es apropiada, recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona, ¿verdad?, que el voltaje es directamente proporcional al valor de la resistencia de ese dispositivo por el flujo de corriente. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que el voltaje es esa fuerza que permite o que va a permitir ese flujo de corriente. Entonces yo cuando voy a hablar de excitación de un circuito, voy a hacer referencia a excitar, a suministrar una fuente de voltaje a ese circuito para permitir el flujo de corriente. Entonces, usted de ahora en adelante, cuando yo le diga excitar el circuito, quiere decir que le coloque esa fuerza necesaria, es decir, la tensión.
nosotros, por así decirlo de una manera más coloquial, dentro de usted, no sé si ustedes lo digan así, pero por ejemplo dice échale voltios, ¿verdad? Para, en vez de decir excitar el circuito, lo hacen de una manera más informal y dicen échale voltios, ¿no? Ay, no sabía salir esto. Entonces, nosotros, para el funcionamiento de estos interruptores que nos van a permitir activar o desactivar cargas, ya no lo vamos a hacer de manera manual, sino de manera eléctrica, ¿verdad? Y al excitar, es decir, al suministrar ese voltaje, se genera un flujo magnético. Antes de explicar más a fondo este funcionamiento, veamos los tipos de relés que podemos encontrar dentro del mercado. Tenemos los relés electrónicos o los relés de uso común, yo lo diría así, de uso común dentro de la electrónica. Por lo general, usted puede tal vez desarmar algún dispositivo, algún circuito y va a encontrarse de este tipo de relés, ¿no? Porque son relés que funcionan básicamente con 5, 9, 12 voltios de corriente directa. Su tamaño es bastante pequeño, yo diría que aproximadamente unos, ¿qué será? 2.5 metros por acá y podríamos decir que por acá unos 2 centímetros, ¿no? Entonces son elementos bastante pequeños y cualquier elemento que sea bastante pequeño y que maneje este flujo de excitación pequeño, pues son relés netamente para trabajos electrónicos de uso común. Sin embargo, usted puede leer aquí dentro de estas etiquetas que tienen estos relés, ¿sí? Que normalmente ahí le da el valor al que funciona el bobinado, que puede ser 5, 9 o 12 voltios, y también suele decir 10A. Es decir, que puede soportar o usted con este relé puede activar cargas de hasta 10 amperios, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque 10 amperios es un flujo bastante fuerte y si podemos observar estos puntos que tenemos aquí, ¿sí? Son los terminales de nuestra bobina. Y este punto que tenemos en la mitad es nuestro común para cerrar un interruptor normalmente cerrado o un interruptor normalmente abierto. ¿Sí? Es decir, este relé lo activo eléctricamente y dentro de los contactos que tengo ahí, ya sea un normalmente abierto o un normalmente cerrado, puedo activar o desactivar una carga. Estos relés dicen que pueden soportar hasta 10 amperios, pero imagínense el conductor que tendría que soldar aquí para superar los 10 amperios. Yo diría que 10 amperios. El calibre del conductor, veámosle de una vez para que vea el calibre de ese conductor, cosa que no es como que digan, sí, hay como trabajar con este relé, comprémoslo, ¿no? y conectémosle, no sé, si me ocurre un motor de 10 amperios. Ya. Tengo acá. Consumo medio bajo, me dice, bueno, acá me dice 10 AWG, imagínense, ¿no? Programémosle, voy a poner acá, ¿no? Voy a compartirles la pantalla, no sé si se cargue. Bastante lento está el internet.
aquí está más fácil, ¿no? Para 10 amperios, si se dan cuenta, necesito yo aproximadamente un calibre de 18 AWG, ¿no? El que normalmente tenemos en nuestras luminarias, en nuestras casas, el cable gemelo que suelen comprar, es de 14 AWG. 18 es un cable mucho más delgado, es un cable bastante fino, pero pues normalmente nosotros en electrónica estamos acostumbrados a trabajar con estos jumpers, ¿verdad? Estos jumpers que vienen con el Arduino. Entonces el calibre de esos jumpers no creo que sea de 18, puede que sea, sí, 20, 18 AWG. Entonces esas son ese tipo de situaciones que usted también debe considerar al momento de implementar un circuito, ¿sí? Bien dice que puede soportar hasta los 10 amperios. Por lo tanto, usted dentro de estos terminales, si considera de acuerdo a esa carga, tendría que al menos soldarle un cable de 18 AWG, porque estos terminales no encajan en la protoboard. Sí, este tipo de terminales no encajan en la protoboard, por lo tanto hay que soldarle las pastillas, ¿no? Entonces, este sería el primer relé de uso electrónico. Existen, hoy en día ya tenemos Arduino, que es un sistema embebido. Todo el mundo, creo, ¿quién no conoce una tarjeta de Arduino todavía? Yo Ya, también. Jason, ¿quién más no ha trabajado? Yo, Yo. Ya, más, creo que los Richard, Líder, por ahí más le vi a alguien más. Ya. Bueno, la tarjeta de Arduino, pues vamos a verla. Es un sistema que permite controlar. Nosotros programamos esa tarjeta y nos permite controlar algunos sistemas, ¿no? Es decir, es una tarjeta de control, es decir, que soporta un amperaje bastante bajo y el flujo con el que manejas únicamente 5 voltios de corriente directa. Es decir, esto es una tarjeta únicamente de control, ¿sí? Hoy en día Arduino es una herramienta didáctica dentro de tanto las universidades como los colegios. Entonces, al ser un sistema embebido, yo les voy a mostrar con qué me enseñaron a mí programar. Ya. Nosotros programamos con el mero CPU, digámoslo así, ¿no? En el tiempo que estábamos en la universidad, con los famosos PIC, ¿no? Estos PIC teníamos que ponerle el oscilador para que pueda hacer todo esta transición de la programación, que pueda realizar una oscilación. Para conectar una resistencia, un simple LED dentro de este PIC, teníamos que hacer todo un arreglo de resistencias, ¿no? Entonces, y encima había que comprar el quemador del PIC, es decir, yo programaba todo en mi archivo, por ejemplo en MPLAB, que era uno de los más básicos. Tenía que comprar mi PIC y tenía que quemarlo aquí, ¿no? Se colocaba en esta partecita de aquí, que le ven de color turquesa. Ahí colocábamos nuestro PIC, lo conectábamos esta placa al computador y podíamos ahí recién transmitir la programación. Entonces hoy en día ya pues la tecnología va actualizándose, va innovando, entonces dijeron, no, a ver, esto es el PIC, ¿no? Esta parte que ustedes ven aquí, esta parte de aquí podríamos decir que es el PIC de nosotros, pero si ustedes se dan cuenta ya hay toda una placa, ¿no? Conectada, tenemos ya un oscilador que permite ver cuando se está transmitiendo, cuando se está resetando, incluso tiene aquí un reset, aquí ya tiene su puerto USB, tiene diferentes terminales y tiene diferentes tipos de salidas de tensión, GND, entradas analógicas. Es decir, usted ya tiene todo eso listo y programado. Entonces Arduino dijo, ok, ya hicimos nuestra placa, pero podemos ir más allá, ¿sí? Podemos ir más allá y podemos seguir generando más dispositivos para minimizar el trabajo de las personas. Y uno de esos dispositivos son módulos de relé.
¿sí? Este módulo de relé básicamente es este relé, el mismo que acabo de explicar acá, ¿sí? Pero este de aquí simplemente usted le conecta la carga que necesite conectarle, ¿sí? Aquí está el normalmente abierto, el normalmente cerrado, los interruptores están aquí. Usted simplemente tiene que conectar la carga en este terminal. Y acá simplemente tiene que alimentar la placa directamente desde el Arduino, programar una salida en Arduino e ingresarla en el terminal del medio. Y listo. ¿Qué fue lo que se ahorró? ¿O qué fue lo que usted se ahorró? Una que seguramente tal vez no le sirva cuando usted haga el circuito. Y dos, materiales. Materiales como cuáles, de la práctica que les mandé que vayan ya revisando. ¿Sí? Se salvó usted de hacer esta conexión, de poner ese diodo, de poner este transistor y de poner esta resistencia. Esto que usted tiene aquí, ¿sí? Esa conexión ya está aquí. ¿Sí? Que no se ve por la imagen, pero aquí ya está soldado, ya está conectado a la placa. Usted básicamente solo es conectar y que funcione, ¿no? Eso es, todos los módulos de relé que ustedes tengan tienen esas funcionalidades. Tendrán ustedes sistemas de percepción artificial y trabajarán con los sensores básicos, pero por ejemplo hay sensores básicos que si usted compra el sensor por separado, va a tener que hacer la adecuación del circuito para conectarlo al Arduino. Pero puede que ya Arduino dijo, les hago la placa. Usted lo conecta directamente, ¿no? Entonces esos son los beneficios. Quienes deseen hacer la práctica con eso, pues yo en realidad no me opongo, ¿no? Yo diría que los de la vieja escuela dijeran, no, no van a aprender. Si bien es cierto, se pierden bastantes conexiones electrónicas al utilizar estos módulos. Sin embargo, pues yo digo, si la tecnología va avanzando en ciertas situaciones, ¿no? Y nosotros tenemos estas herramientas y no las usamos, creo que pierde el sentido. Además de que es bastante didáctico el uso de Arduino, ¿no? Entonces, ahí les dejo la inquietud. Si ustedes quieren trabajar con ese, no hay problema. Una pregunta. Dígame, Jess. Yo presté mi relé integrado y me lo devolvieron, según me dijeron, que un relé había saltado. Yo creo que no saltó, sino se quemó. Mi pregunta es, ¿se queman los dos? Tiene que probarlo. Normalmente no lo he probado. Tienen, solo miro que está chamuscado. Tienen las protecciones por separado. Le recomiendo que lo pruebe. Le programe dos salidas, o programe una sola salida y primero pruebe un relé y después prueba el otro. Seguramente solo se debe haber quemado uno, ¿sí? Y quedó el otro, Pero diga. si hay la protección adecuada. Bueno, ese es el problema hoy en día también de tener estas placas, ¿no? Es como los carros chinos, ¿no? Los carros que ya vienen electrónicamente. Se quema una cosa y tiene que cambiar toda la placa, ¿verdad? Ese es el problema que suele haber a veces con tener una placa todo integrado. Pero, pruébele, Jessica, normalmente solo se le debe haber quemado el que le conectaron mal. Un relé no se le va a quemar así nomás, Jessica. Algo como más bien una mala conexión fue lo que pudieron haber hecho. No son dispositivos. Inge, yo digo que está quemado es porque, mire, en la parte de abajo está todo negro. No sé si mira ahí. Ya. Puede que hayan hecho un corto, ¿no? Recuerden que Arduino viene la placa, pero por abajo vienen los puntos de soldadura y a veces suelen trabajar por encima de partes metálicas. Entonces estos puntos de soldadura pueden en algún momento hacerse cortocircuito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre la superficie en la que trabajamos con nuestras placas de Arduino. Quienes ya tienen, ven claramente como nosotros, Jessica, que no tiene protección por debajo. Está la soldadura pura, ¿no? Como un circuito normal.
Jessica, ahí pruébele, ¿no? Me cuenta Ya. qué tal le fue, si le pudo utilizar o no. Ya. Tenemos acá otro tipo de relés. Estos son ya para la industria, ¿no? Son un poquito más robustos y nos permiten generar tableros de control ya en la industria. La parte de acá abajo, nosotros lo sabemos que, sabemos que es la base para Rielding. ¿Sí? Esta es la base para Rielding, es decir, es la base para poder conectar en el tablero. Y el relé como tal es esta parte que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Vemos claramente que es un dispositivo mecánico, ¿no? Que tiene varias partes, si ustedes pueden ver por ahí en la imagen, tiene varias partes que se ven un poco móviles, ¿no? Porque es un dispositivo mecánico, solo que funciona con excitación eléctrica. Este de aquí ya le va a permitir maniobrar cargas más grandes de los 10 amperios, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a tener nuestros terminales. Se dan cuenta que son terminales mucho más robustos, ¿sí? Aquí ya puedo conectar cargas de más de 10 amperios, un cable más de 18 WG y va perfecto, ¿no? Puede activar hasta una bomba de medio HP, ¿no? Con este relé. No es recomendable ya con contactores, pero es el ejemplo, ¿no? Son más robustos este tipo de relés que vemos en la parte izquierda. Y finalmente tenemos este tipo de relé que se conoce como un relé digital. ¿Por qué dice que es un relé digital? Bueno, en realidad no es como tal un relé digital, pero coloquialmente le han dicho así. En realidad es un SSR y un SSR es un tiristor. ¿Sí? Es un tiristor, pero ¿por qué le dicen relé digital? Porque hace lo mismo que el relé, activa o desactiva cargas mediante una excitación eléctrica, pero aquí no hay partes móviles, todo está soldado, todo es una placa directamente soldada, nada se mueve, nada se atrae. Entonces, simplemente usted activa y coloca su carga en la parte de los terminales. ¿Sí? Por eso le llaman relé digital. Estos también ya son para una electrónica más avanzada, yo podría decir que una electrónica de potencia, donde ya tengo que trabajar con, no sé, se me ocurre ya variadores de frecuencia, ese tipo de situaciones, aunque tiene que ver de acuerdo al voltaje y a la carga que puede soportar, ¿no? Entonces, podríamos decir que ya es una electrónica más robusta, al igual que la que tenemos aquí en el lado izquierdo. Para fines didácticos nosotros trabajaremos simplemente con estos de color azul, ¿no? Porque el objetivo es simplemente saber cómo funciona, ¿no? No es una electrónica dura la que trabajamos acá. Si por A o B motivo le pasa corriente, usted no se va a morir, ¿no? Es una electrónica ligera de mínimos voltajes, ¿no? Bueno, principio de funcionamiento. Vuelvo a compartir porque que se vaya en la escritura. Ah, sigue ahí. A ver. Bueno. Principio de funcionamiento del relé. Básicamente el relé funciona cuando le aplico tensión al bobinado, que es este que tenemos aquí. Lo voy acá a dibujar cómo sería el circuito equivalente. ¿Sí? Toda esta parte de color azul que tenemos aquí, ¿sí? Es una bobina. Y yo esta bobina la voy a representar mediante dos espirales, ¿no? ¿Sí? Voy a representar dos espirales y tengo acá una parte de contactos y esta parte de los contactos lo voy a representar de esta forma, ¿no? Voy a representar que hay un terminal común, y voy a representar que hay un terminal normalmente cerrado y voy a representar que hay un terminal normalmente abierto. ¿Sí?
Pero vemos que yo no he dibujado nada entre estas dos partes. Simplemente dibujé una bobina y dibujé unos contactos. Pero ¿dónde se conectan? ¿Dónde es ese punto que se relacionan? Pues simplemente nosotros vamos a representar que se va a relacionar mediante líneas puntiagudas. ¿Por qué? Porque no hay una conexión directa entre la bobina y los contactos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el circuito de la bobina es completamente independiente al circuito de los contactos. Son independientes. No tienen nada que ver entre sí. ¿Sí? Y cuando yo digo independientes, quiere decir que este bobinado, yo ya les había dicho, bien lo puedo activar con 5, 9, 12 voltios de corriente directa, ¿sí? Es decir, poquitito, 5 voltios, 9 voltios. Y estos 5, 9 voltios no tienen nada que ver con los contactos. Ellos ni se hablan, ni se comunican. Los contactos ni saben que usted simplemente la bobina la está activando con esos voltajes tan pequeñitos. En los contactos yo puedo conectar cargas como, bueno, bombas es demasiado, ¿no? Motores, digamos que tiene un motor de un carro a control remoto, que funciona con 9 voltios de corriente directa. Puedo conectar tal vez un foco fluorescente del que tiene en su casa. ¿Con cuánto vale el foco que prende en su casa? ¿Con cuánto se prende? Con 110. Con 110 voltios de 110. corriente alterna, ¿verdad? Le puedo conectar un LED. El LED lo puedo conectar y funciona con 5 voltios, con 3 voltios. Funciona en realidad por ahí un relé, un LED, diré. ¿Sí? Es decir, yo aquí en estos terminales puedo conectar cualquier carga que no me supere el valor mínimo, ¿no? El valor máximo. Por ejemplo, hablábamos que estos de propósito común solo soportan hasta 10 amperios. Mientras este motor no me consuma más de 10 amperios, lo puedo conectar aquí. Si ese foco no me consume más de 10 amperios, lo puedo conectar aquí. Si ese LED no me consume más de eso, lo puedo conectar aquí. Y como ven, son corrientes directas y son corrientes alternas. O sea, puedo conectar bien de la una o bien de la otra. Y la bobina ni se entera. Ella ni se entera lo que usted está conectando ahí, ¿no? Entonces, ya está claro eso, ¿no? Son circuitos independientes. Para la práctica y en la parte de electrónica, vamos a decir que este es el circuito de control. Un circuito de control, ¿de qué se diferencia? Que trabaja con bajos voltajes o bajo consumo de voltaje y de corriente. Mientras que la parte de acá, donde está lo duro, donde está la carga como tal, trabaja con altos voltajes o tal vez con corrientes más elevadas, ¿sí? Entonces, ahora en adelante, cuando usted le diga un circuito de control, ya sabe que es algo mínimo de voltaje, de corriente, y cuando le dicen de potencia, tiene que trabajar con más cosas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Yo sí tengo una pregunta. Para hacer las conexiones en la parte, en los contactos, las conexiones serían del normalmente común con el común o normalmente común con el normalmente abierto. Ya. ¿Cómo sería una conexión de, digamos, de un motor? Ya, vamos a ver cómo sería la pregunta que nos dice Brian. No sé por qué se me quedó ese circuito ahí. Pero bueno, voy a, no puedo borrar esto porque no sé cómo lo dibujé. Ya. Voy a dibujar únicamente el normalmente cerrado y el normalmente abierto. ¿Sí? Básicamente son dos interruptores. El uno está abierto y el otro está cerrado.
¿Sí? Y este vendría a ser nuestro común. ¿Sí? La conexión es tal cual como si usted va a conectar el foco en su casa. ¿Cómo conecta usted el foco en su casa, verdad? Viene, digamos que viene fase, viene trayendo desde un tablero, viene fase. ¿Hacia dónde va? Va hacia el interruptor, ¿verdad? Y del interruptor tiene que mandar otro cable, ¿a dónde? A la boquilla, ¿verdad? Y de ahí de la boquilla ya manda el neutro, ¿verdad? Al tablero. ¿Sí? Esa es la conexión de un interruptor normal que tenemos dentro de nuestras casitas. ¿Sí? Entonces, cuando, ¿usted qué quiere? ¿Que cuando llegue se prenda o se apague la luz? ¿Que la luz esté prendida o que la luz esté apagada? Eso va a depender de su circuito. Si es normalmente cerrado, el circuito está cerrado, es decir, el foco permanece prendido. Y cuando usted presione o lo active el relé, se va a apagar. Y si el foco usted quiere que esté apagado y que cuando active se prenda, pues entonces tendría que ser un foco normalmente abierto. ¿Sí? Tengo menos de un minuto, volvamos a conectar para poderles explicar bien esta parte, ¿no?